El 26 de junio del año 2016 se celebraron elecciones generales y en aquellas elecciones hubo dos filtraciones que pueden considerarse intentos de influir en aquellos comicios. Una, la filtración de la supuesta cuenta de don Pablo Iglesias en las Islas Granadinas para perjudicar a Unidas Podemos y otra, la difusión de un audio del ministro señor Fernández Díaz para perjudicar al Partido Popular. Empecemos por el caso de la cuenta en las Islas Granadinas. Desde que se creó Podemos, era habitual que se acusara a Podemos de estar financiado por Irán y Venezuela. Pues qué envidia me dan, porque la verdad es que en estos momentos, tal y como está la situación en Europa, es muy interesante vivir en un país como este, en el que se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur de Europa. De hecho, se habían presentado hasta 5 demandas contra ellos por ese tema después de que se difundiera el informe PISA, y todas las demandas habían sido rechazadas por el Tribunal Supremo por considerar que no había pruebas. El informe PISA contenido en informaciones periodísticas, la mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no puede justificar sin más la apertura de un procedimiento penal para la investigación de los hechos descritos. Si la denuncia o querella que los incorpora, como es el caso, no aporta u ofrece indicio de comisión que pueda ser calificado como accesible y racional. La Sala acuerda inadmitir a trámite la querella por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal en algunos de los supuestos relatados en la misma y por carecer de elementos acreditativos iniciales mínimos en los restantes, procediendo en consecuencia al archivo de las presentes actuaciones. Y es que era un hecho que don Pablo Iglesias había cobrado como asesor del gobierno de Venezuela cuando estaba en la Fundación CEPS, pero todo eso era antes de que existiera el partido político Podemos. Esa era la novedad de lo que el 6 de mayo del año 2016 publica OK Diario. Publica que el presidente de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, había transferido hasta 200.000 euros al señor Pablo Iglesias a través de una cuenta de él y de su madre en el banco Europacific Bank a través del paraíso fiscal de las Islas Granadinas, justo el mismo día que se constituía en España legalmente el partido político Podemos. Por tanto, se intentaba dar la imagen de que aquí sí había una financiación de Podemos por parte del gobierno de Venezuela, lo cual sería ilegal de acuerdo a la ley de partidos de España que prohíbe financiación por parte de gobiernos extranjeros. Y luego las pruebas de que esos traspasos, esas transferencias de dinero se han producido, pues están en los documentos que nosotros hemos ido publicando. Este es el documento que prueba la transferencia de 200 y pico mil euros al señor Iglesias. Esta transferencia se produce en marzo del año 2014, Podemos se constituye en enero del año 2014. Aquella información estaba firmada por don Francisco Mercado, un periodista de investigación que tenía cierto prestigio porque había estado durante años trabajando para el diario El País y secando casos como el de las escuchas ilegales de doña Esperanza Aguirre. Pero ya aquí hay debate, porque don Francisco Mercado, que rompió con OK Diario y pleiteó con don Eduardo Inda, asegura que el artículo fue modificado a como lo había escrito él, y aportó una serie de pantallazos de todos los cambios que había en el CMS por parte de los redactores jefe del periódico. Según esta versión, don Francisco Mercado había publicado muchos condicionales de posible cuenta, supuestamente, que habían sido eliminados para darle más rotundidad a la noticia y dar como hecho que el señor Maduro había pagado dinero a don Pablo Iglesias. Sea como fuere, don Eduardo Inda mantenía que eso era un hecho y hasta fue al Senado a defender aquella información. El cobro del señor Iglesias de los $272.000 en el paraíso fiscal de Granadinas, que, como usted sabrá, es un territorio offshore controlado por la dictadura venezolana. Nosotros lo publicamos un viernes. El señor Henry Ramos Ayub, que entonces era presidente de la Asamblea de Venezuela, escribió un tuit en el cual decía que ese documento y ese pago era estrictamente cierto. La información de OK Diario de la supuesta cuenta de las Islas Granadinas de don Pablo Iglesias no fue de interés para prácticamente ningún medio de comunicación. Eso lo publica OK Diario el 6 de mayo. El 7 de mayo ningún periódico de España lo publica en su portada. Es más, tampoco en páginas interiores. Ni siquiera periódicos que podríamos considerar muy hostiles a Podemos, como sería el ABC o El Mundo, dedican artículo ni reportaje alguno, ni siquiera para hacerse eco de lo que había publicado OK Diario. Tampoco don Carlos Herrera en la COPE o doña Ana Rosa Quintana en Mediaset se hacen eco alguno de este asunto. ¿Quién sí se hace eco? El canal 13TV,
que en fin de semana tiene un programa que se llama La Marimorena, que conduce don Carlos Cuesta, que por aquellos días era un monográfico contra Podemos y que aquel día fue un monográfico de la cuenta de las Islas Granadinas. Le aparece un pago de 272.000 euros en un paraíso fiscal. Aparece reflejado en un documento que lo publica OK Diario. Bueno, de momento la policía dice que la cuenta está acreditada, la cuenta en un paraíso fiscal en San Vicente y Granadinas es de Pablo Iglesias. ¿Eso lo está diciendo la policía en estos momentos? En estos momentos está todo, esa cuenta está acreditada y, por supuesto, lógicamente Podemos lo desmiente, pero los papeles... ¿Es comunicado de la policía? No, de momento no. De momento es una versión que le ha pasado a la policía, fuentes policiales, de las cuales se hace eco OK Diario. Creo que es un golpe en la línea de flotación de Pablo Iglesias, fundamentalmente por tres razones. Porque, como bien se ha dicho, ese pago se efectúa, se ordena cuando Podemos ya existe. Hasta ahora, todos sabéis que uno de los argumentos de Podemos es que, bueno, sí, hemos asesorado al régimen de Venezuela, hemos realizado trabajos de consultoría al régimen de Venezuela, pero no existía Podemos. Eso era antes de Podemos. En este caso ya existe Podemos. ¿Quién más hizo eco y sería mucho más criticado? El programa Al Rojo Vivo, que dirigía don Antonio García Ferreras, el director de La Sexta. Y es que ese viernes 6 de mayo, el mismo día que OK Diario saca la noticia, estaba prevista una entrevista a don Pablo Iglesias en el programa, porque era el día en que se conocía la votación de Izquierda Unida para integrarse en la confederación con Podemos, en Unidas Podemos. Y don Antonio García Ferreras iba a entrevistar por conexión a don Pablo Iglesias para hablar de eso. Y durante esa entrevista le saca el tema de lo que había publicado OK Diario. Hace tan solo un par de horas, una información, Beatriz Zamorano, sobre la presunta financiación del gobierno bolivariano a Podemos. En marzo de 2014, es decir, ya existía Podemos, le pagó en un paraíso fiscal 270.000 euros. Sí, es la información, como decimos, que recoge hoy OK Diario, que publica ese documento donde se refleja la transferencia que presuntamente el gobierno de Nicolás Maduro habría realizado a Pablo Iglesias. Usted ha recibido más de 270.000 euros en ese Banco Europacífico offshore en las Granadinas. Es todo falso de principio hasta el final. Yo solamente tengo dinero en un banco que es ING Direct y está publicado además lo que tengo en la página web de Podemos. Parece que algunos están muy preocupados ante la posibilidad de que podamos ganar las elecciones. Creo que vuelven otra vez las noticias que nos acusan de delitos terribles. Tengo que recordar que hasta 4 veces el Tribunal Supremo ha echado para atrás las denuncias contra Podemos. Ahora, además, sabemos que, aunque no sea muy habitual por parte de un periodista adelantarle al político lo que le va a preguntar, en este caso lo había hecho, que justo antes de aquella entrevista el señor Ferreras le había advertido de que le iba a sacar ese tema durante la entrevista. Ese documento, por tanto, según usted, ¿se habría fabricado? Es un documento que yo, digamos, no existe. O sea, yo no he puesto mi firma ni tengo ninguna cuenta en ningún paraíso fiscal. Que el documento se haya fabricado, pues lo tendrá que investigar la policía. Yo estoy convencido de que así es. En aquella entrevista de 2016 no se detecta ningún clima de hostilidad entre ambos. Pablo Iglesias, líder de Podemos, gracias por estar en directo en Al Rojo Vivo. Suerte. Un placer, Antonio. Hasta pronto. Después de que finalice la conexión con don Pablo Iglesias, entra otra conexión con don Eduardo Inda, donde este repite lo que publicaba aquel día. El documento es incontrovertible y está fuera de toda duda. En cuanto finalizó la conexión con don Eduardo Inda, aquel 6 de mayo, don Antonio Maestre lo comenta con don Antonio García Ferreras en plató y está claro que aquello no les convence demasiado. Es la primera vez que vemos un documento que ponga Pablo Iglesias Turrión, está negándolo. Es verdad que en el documento no viene la firma. Sí, bueno, por ahora todas las informaciones que ha habido sobre en esta línea ha quedado en agua de borrajas, ¿no? Hay que recordar que también con esta cuestión de las filtraciones hay que tener mucho cuidado. Ya tuvo un problema con la cuenta que tuvo en Xavier Trías por una filtración que pareció interesada. El Europacific Bank confirmará que no tiene ninguna cuenta a nombre de don Pablo Manuel Iglesias Turrión. Europacific Bank desmiente que Pablo Iglesias cobrara a través de su entidad más de 270.000 euros del gobierno de Venezuela. De hecho, niega incluso que tenga cuenta. Es el segundo desmentido junto al del gobierno de Venezuela. Lo que parece zanjar el tema de la cuenta en las Islas Granadinas. Y don Pablo Iglesias anuncia que llevará a los tribunales a OK Diario y a don Eduardo Inda. Televisión Española se hace eco únicamente de este punto, de que el líder de Podemos, don Pablo Iglesias, va a demandar a OK Diario por decir que tiene una cuenta en el Europacific Bank a través del paraíso fiscal de las Islas Granadinas. Pablo Iglesias ha negado que el gobierno de Venezuela le pagara más de $270.000 a través de una cuenta bancaria en un paraíso fiscal, tal y como apunta un diario digital. El líder de Podemos asegura que es todo falso y presentará una demanda por calumnias contra el honor y la propia imagen.
Creo que por desgracia algunos tienen mucho miedo de que ganemos las elecciones y que se van a decir todo tipo de cosas. Bueno, de nosotros se ha dicho de todo, el Tribunal Supremo ha respondido ya hasta 4 veces. En este caso vamos a presentar acciones legales. El 7 de mayo, en el programa La Sexta Noche, don Eduardo Inda se enfrenta a todos los demás tertulianos de La Sexta Noche que le acorralan por considerar que su información se está cayendo a pedazos, no solo por el desmentido del Europacific Bank, sino porque el diario.es de don Ignacio Escolar publica una información en la que asegura que la información de OK Diario y los documentos que aportaba OK Diario eran unos pantallazos de un canal de YouTube de un opositor venezolano residente en Miami. No sé si el banco miente o no miente. Sé que ese documento que enseñaste hace 2 días salió hace 3 días en una página, en un canal de YouTube de una conocida periodista opositora venezolana, muy crítica con Nicolás Maduro, con Chávez, que está exiliada en Miami. Y esa información que vosotros publicasteis era un copia y pega de capturas sacadas de ese vídeo de la opositora venezolana. Me parece que el documento que habéis dado como original ni es original ni pasa cualquier filtro, es de primero de Photoshop, Eduardo. De primero de Photoshop, no hay una línea en su sitio. Lo que sé es que el documento que tú publicaste hace 2 días no tiene un pase, no lo tiene. Este documento yo creo que no está a tu altura, no está a tu altura profesional. Tu documento es basura. Aquel programa donde el señor Inda no salió muy bien parado se emite el 7 de mayo. 10 días después, don Antonio García Freras queda, junto con uno de sus jefes, el señor Casals, con el comisario Villarejo en un restaurante, entre otras cosas, para preguntarle quién cree que fue responsable de aquella filtración, de aquella documentación no verificada con la que se lanzó el señor Inda. Y el señor Villarejo señala al director adjunto operativo. Lo mismo que le ha pasado a nuestro amigo Inda. Los papeles ¿Quién le ha metido la bacalada? Le ha metido la bacalada, se le han dado Pino. Se le ha metido Pino, que a su vez se lo han proporcionado los tíos de la DEA. Pero lo han hecho aposta o no? A él, no sé, ¿sabes lo que pasa? Que Eduardo, yo le presenté en su día a Pino y a toda esta gente y tal, pero se lo he dicho muchas veces, Eduardo, no te fíes de esta gente. Es en esa conversación donde don Antonio García Freras reconoce que en el fondo él nunca se fió del todo de aquello porque le parecía muy burdo, unas palabras que se volverán contra él 6 años después. Esta gente no son... Dije, Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ellos, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Claro, es demasiado burdo. Es decir, porque yo, no sé, ellos tienen un lenguaje... Estos son bolivarianos, estos han estado allí, claro, que nunca se han ocultado. Ahora, yo no creo que Pablo Iglesias abra una cuenta en las Granadinas a su nombre, 2 apellidos, para que Maduro, el día que se inscribe Podemos, le mande 200.000 euros. Joder, son bastante más listos que todo eso. En un campo más secundario, es llamativo que el señor Iglesias dice ahora que ya en 2016 repudió la forma de actuar de La Sexta, pero no dice por qué entonces no lo denunció entonces, ni en 2017 ni en 2018, porque aunque eso ocurre en 2016... la ruptura oficial del señor Iglesias con el señor Ferreras no será hasta 2019. Te lo voy a decir a la cara, tú eres uno de los mayores protectores de Eduardo Inda, Antonio, y te lo digo con mucho dolor. Casualidad o no, justo en el año 2019 es cuando el grupo de Público del señor Roures rompe definitivamente con La Sexta y abandona el capital de A3 Media. Jaume Roures. Ojalá hubiera más gente de izquierdas que supiera hacer dinero como él. Es importante señalar que la demanda que puso don Pablo Iglesias a don Eduardo Inda la perdió, y de hecho tuvo que pagar las costas el propio señor Iglesias. No lo hizo por la vía penal, lo hizo por el conducto civil, y el juicio se produjo en el mes de abril, si no recuerdo mal, de este año, y bueno, pues unas semanas después salió la sentencia en la cual se declaraba, tal y como había sostenido, por cierto, la Fiscalía, que la información era veraz. ¿En base a qué? La jueza que llevó aquel caso, la señora Gladys Manzanero, argumenta que don Eduardo Inda cumplió como periodista porque contrastó con fuentes solventes. Es decir, que aunque OK Diario había publicado que el señor Iglesias tenía una cuenta con dinero que le había dado el presidente de Venezuela y no había podido verificar que esa cuenta y ese dinero existieran realmente, quedaba eximido de responsabilidades judiciales porque lo había hecho contrastándolo con fuentes solventes. Si creo entender la sentencia, eso quiere decir que un periodista podría publicar cualquier cosa contra alguien siempre que en el momento del juicio pudiera decir, es que me lo dijeron este, y el juez considera que ese y ese son fuentes solventes. Me pregunto quiénes serían las fuentes solventes de OK Diario en este asunto. Quizá, no sé, se me ocurre, don Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía Nacional.
una brigada política, no existía una brigada patriótica. Bueno, yo todavía no lo he dicho, absolutamente nada. Y no hay ninguna posibilidad. Como dado, puedo traer a 1 o 2 personas. Pero 1 o 2 personas, dígame, señoría, si constituyen brigada. ¿Sabes lo que pasa? Que Eduardo, yo le presenté en su día a Pino y a toda esta gente y tal, pero se lo he dicho muchas veces, Eduardo, no te fíes de esta gente. El señor García Freras es menos generoso con aquel episodio que la jueza Gladys López Manzanares, porque el señor García Freras sí reconoce hoy, en 2022, que fue un error difundir aquella información. Seguro que también hemos aprendido a hacerlo mejor, la próxima vez. Ahora ya sabemos que finalmente esa cuenta no era real. Esa cuenta entonces supuesta, que estudiaba y que investigaba la policía. Es evidente que no deberíamos haber dudado. Claro, pero entonces no sabíamos que no era real. Ahora bien, ese mea culpa solo lo ha hecho una vez que se han difundido los audios.